Bueno, entonces, recuerden que ya habíamos trabajado con la parte de inducción, ¿verdad? Que es un método para probar afirmaciones que se cumplan en el conjunto de los naturales. Y ahora vamos con las partes de sucesiones. Una sucesión básicamente puede modelar diferentes situaciones, ¿verdad? Porque son secuencias de números que van a aparecer. Y tal vez un caso muy simple que sirve de ejemplo es el de un pastel, ¿verdad? Yo tomo un pastel, lo parto a la mitad, luego las mitades los vuelvo a partir a la mitad, luego esas mitades de las mitades, que serían las cuartas partes, las parto otra vez a la mitad y así sucesivamente, y eso se va a modelar por medio de una sucesión de la forma 1 sobre 2 a la n, que estaría representando el pedazo de la tajada de pastel, ¿verdad? Ahora, una sucesión real entonces es una secuencia de números a sub n indexados sobre el conjunto de los números naturales, es decir, que existe una función que va desde los números naturales hasta los reales, en donde vamos a tener que a sub n es igual a f de n, con los n en los naturales, y se va a denotar aquí que el n pertenece a los naturales y empiezo en a sub 0. Pero se puede poner como que n sea mayor o igual que 1, mayor o igual que 2, o distinto, para tomar en cuenta dónde es que inicia. Y bueno, esta es otra forma de anotarlo, entre paréntesis, ¿verdad? Pero siempre separados por coma. La secuencia, como dije, no tiene por qué empezar en 0, puede ser en otro valor, y la sucesión como tal, o la fórmula, va a estar denotado como a sub n, el cual vamos a llamar término general. Y bueno, el rango o el ámbito de la sucesión va a estar dado por todos los a sub n con n en los naturales, ¿verdad? Que serían todos sus valores. Y cabe resaltar que n asterisco son los números enteros, pero sin el 0, o sea, los números enteros positivos. Por eso es que empiezan 1, 2, 3. Vean que cuando yo pongo asterisco encima de un conjunto numérico me refiero a que estoy quitándole al elemento 0. Por eso es que recuerdan que los naturales serían los enteros positivos unidos con el 0 para tener esta igualdad. Ok. Luego tenemos la definición de convergencia. Básicamente vamos a tener que una sucesión va a ser convergente si existe un número finito L que sea lo suficientemente, de modo que si el n es suficientemente grande, entonces a sub n se encuentra lo suficientemente cerca de ese valor L y se va a denotar de esta forma, como que es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Si este límite no existe, entonces se va a decir que ella diverge. Recuerden que no existir es también que es infinito, ¿verdad? En este caso. Y si yo tengo que L es el valor de convergencia, o sea, el límite si existe, la sucesión es convergente, entonces se van a cumplir ciertas propiedades. Si yo tengo dos sucesiones convergentes, entonces los límites satisfacen las siguientes propiedades. Que el límite de una constante por una sucesión más la otra sucesión es igual a la constante por el límite de la primera sucesión más el límite de la segunda sucesión. O sea, puedo separar en suma y sacar constantes. Luego, el límite del producto de sucesiones es igual al producto de los límites de las sucesiones. También puedo separar como producto. Luego, si tengo el límite de una fracción de sucesiones, entonces puedo separarlo como la fracción de los límites siempre y cuando el del denominador no se me indefina. Y si yo tengo una función que es continua en el rango de la sucesión, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la función evaluada en la sucesión va a ser igual a la función evaluada en el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. O sea, puedo meter el límite dentro de la función. Luego aquí teníamos un pequeño ejemplo gráfico. Vean que, por ejemplo, yo si tengo esta sucesión, tengo uno que es tal vez este puntito, dos este puntito y así sucesivamente, ¿verdad? Estos son los números naturales n. Entonces aquí pueden observar que conforme
avanza el valor de n hacia infinito, ella tiende a 3. Entonces, esa grafiquita ahí. Luego tenemos este primer teorema que básicamente me dice que si una sucesión converge, entonces el límite es único, ¿verdad? Esto es lo mismo que ustedes estudian en cálculo. Luego, el teorema 2, el del sándwich, que es equivalente también al que ustedes ya estudiaron en cálculo 1. Si yo tengo 3 sucesiones y 2 de ellas están acotando por abajo y por arriba a otra sucesión y ellas convergen al valor L, entonces la del medio también lo va a hacer. Luego, tal vez un detalle muy importante y que nos va a ser muy útil es que si yo tengo una sucesión, esta puede ser definida por una función, es decir, que la sub n es igual al fn para alguna función f de x. Entonces, yo puedo venir y analizar la función y si esta converge, entonces la sucesión como tal también converge. ¿Por qué? Porque la función como tal sería continua, o sea, es completa, por decirlo de alguna forma, mientras que la sucesión va a ser como punteada, ¿verdad? Va a tener un montón de espacios, pero va a tener la misma forma. Entonces, si yo trabajo con la función y concluyo cosas, puedo hacerlo también para la sucesión. Por eso aquí dice que si yo tengo a sub n, una sucesión tal que f de n es igual a sub n para todo n en los naturales, y f que va de 0 más infinito hasta r, una función continua, entonces podemos utilizar el teorema para el límite de la sucesión. Entonces dice que si existe el límite de f de x cuando x tiende a infinito, se cumple que límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x. Y esto se cumple incluso cuando tenemos que eso va para infinito. Luego una advertencia, simplemente que yo puedo decir que si la función converge a un valor, la sucesión también, pero no al revés, porque estamos partiendo de la continua hacia una que es no continua, ¿verdad? Porque son puntitos. Pero dice al revés, no puedo decir eso. Pero en todo caso eso a nosotros no es necesario, ¿verdad? Porque claramente estamos trabajando con las sucesiones, no con las funciones. Ahora, estos límites que ustedes ven acá, yo en clase tal vez los usé en algún momento. Pero de aquí están las formulitas, se pueden hacer una fichita con esta formulita. Entonces, si ustedes tienen algo así en un quiz, pues los pueden usar, no hay ningún problema. Nada más ponen que por fórmula, ¿verdad? O algo similar. Luego, con respecto a la monotonía, tenemos que una sucesión va a ser creciente si el a sub n más 1 es mayor o igual a la sub n y decreciente si pasa lo contrario. Ahora, si la desigualdad fuese estricta, vamos a decir que no tiene este igual, ¿verdad? Y eso sería que es estrictamente creciente o bien estrictamente decreciente. Y si yo digo que la sucesión es siempre creciente o decreciente, o sea, así, voy a decir que ella es monótona. Bueno, aquí tenemos desigualdades importantes, ¿verdad? Yo puedo ir a probar monotonía con estas de acá o incluso con estas de acá. Bueno, en realidad es con estas, ¿verdad? También puede ser con esto de aquí, es equivalente, pero todas estas desigualdades me pueden ser útiles, ¿verdad? Si yo tengo que la sub n es creciente, obviamente su opuesto va a decrecer. Si yo tengo que a sub n crece, entonces 1 sobre a sub n va a decrecer. Si tengo dos sucesiones crecientes, entonces su suma también va a crecer, incluso si le adjunto una constante. Y si yo tengo sus sucesiones positivas y crecientes, entonces el producto también lo va a hacer. Son tal vez importantes. Luego tenemos las cuotas del error. Vamos a tener que va a ser acotada inferiormente si yo tengo que cualquier elemento de la sucesión siempre es mayor a un valor m.
y va a ser acotada superiormente si cualquier elemento de la sucesión siempre es menor o igual a un valor m mayúscula. Y a esos m's se les llama cotas, ¿verdad? Ya sea superior o inferior. Y si yo digo que una sucesión es acotada, es porque lo es tanto inferior como superiormente. Por ejemplo, esta que tenemos acá, ahora es acotada inferiormente por 0 y superiormente por este valor m que pareciera que es como 30. Luego tenemos un teorema importante que me dice que si una sucesión es monótona y converge, entonces es acotada, ¿verdad? Lo cual creo que tiene mucho sentido, porque si yo sé que crece y además converge, entonces obviamente va a estar acotada inferiormente. Y si más bien ya decrece y converge, entonces va a estar acotada superiormente. Y vamos a tener aquí las cotas, ¿verdad? Que sería básicamente el valor del límite. Yo creo que lo dije bien o al revés, ya ni sé. Pero bueno, la cosa es que si crece y converge, el límite se puede trabajar como la cota superior. Y si más bien decrece, el límite sería la cota inferior. El teorema 5, también muy importante, se llama teorema de convergencia monótona. Yo tengo que si una sucesión crece y está acotada superiormente, entonces pues el límite va a tener que existir y va a ser menor o igual que m. Y si más bien decrece y tiene una cota inferior, entonces el límite también existe y tiene que ser mayor o igual a esa cota. Y por último, las sucesiones recursivas, nada más tomar en cuenta que son sucesiones en donde siempre les van a tener que dar el primer o los primeros términos, ya que el enésimo término se calcula utilizando el precedente, ¿verdad? Por eso es que precisamente se le llama sucesión recursiva. La Fibonacci es un gran ejemplo y pues de igual yo las puedo analizar, solo que el detalle es que estas que son recurrentes, bueno, recursivas, y vean que siempre tengo que tener al primer elemento y luego los demás se definen con respecto al anterior. Entonces, cuando yo demuestre cualquier cosa, tanto monotonía, convergencia y límites, bueno, monotonía y convergencia más que todo, voy a tener que usar inducción. Y sí, eso sería con respecto a la teoría. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿O todo claro? Por el momento sí, profe. Bueno, entonces pasemos a hacer ejercicios. Ok, dice. ¿Cuál de las siguientes sucesiones monótona creciente es acotada superiormente por 3? Entonces, ven que ocupamos que sea monótona creciente. Vamos a ver. Uy, súper torcido. Monótona, ¿verdad? Creciente y que sea acotada. Entonces, aquí, por ejemplo, esta primera. Tenemos que el A sub n con n mayor o igual que 1 es de la forma de 9/5 a la n. ¿Qué pasará con ella? ¿Qué podemos analizar ahí? Podemos analizar el R. Ajá, exacto. O sea, nosotros lo podemos ver como una función, ¿verdad? Como la función 9/5 a la x, que es una exponencial. Y como el R es mayor que 1, ¿qué pasa con ella? Es creciente. Crece. Entonces, ella, ok, es creciente. Pero ¿qué pasa con el límite? ¿Ella podrá ser acotada?
¿A dónde va ese límite? Infinito. Ujú. Entonces va a ser acotado. No. Exacto. Vean que la función como tal es esta. Entonces la sucesión va a ir algo así, ¿verdad? Pero obviamente no está acotada porque va a seguir ahí creciendo y creciendo. No es acotada. Okay. Ahora vamos con la segunda. Dice 12n sobre 4n más 3 cuando n es mayor o igual que 1. En ese caso, ¿qué hacemos primero? ¿Será creciente o decreciente? Y como vemos si es acotado o no. ¿Qué pasa si calculamos el límite? ¿Cuánto nos da? 12 cuartos. Ajá. Porque son del mismo orden, ¿verdad? Entonces 12 cuartos es 3. Ok. Si converge a un valor. Ahora la pregunta 10 que si es monótona. Para que sea creciente, ¿qué tenemos que demostrar? Que a sub n más 1 es mayor que a n. Ajá. Entonces vamos a ir a ver eso. Ok, el a sub n más 1 tendría la forma 12 n más 1 sobre 4n más 1, lo cual es mayor o igual que 12n sobre 4n más 3. Aquí me falta el más 3. Entonces vamos a ver. ¿Eso qué implica? Si yo distribuyo aquí esto y también esto, vamos a tener que es 12n más 12 por, y voy a pasar el 4n más 3 a multiplicar. Ojo que puedo hacerlo sin ningún problema porque estos 4n más 4 más 3, bueno, porque los denominadores de acá siempre son positivos, ¿verdad? Por eso es que puedo pasarlos a multiplicar sin que la desigualdad se afecte. Entonces, ven que quiere 4n más 4 por 1, que es 4 más 3. Ahora aquí voy a volver a distribuir. Y tengo 12n por 4n es 48n. Luego más 12n por 3 es 33n, perdón, 48n a la 2. Luego 12 por 4n es 48n. Y 12 por 3 es 36. Eso es mayor o igual a 12n por 4n es 48n a la 2. Y luego 4 más 3 es 7 por 12 es 84n. Ahora, si ustedes observan, este de aquí son iguales, se van. Y luego voy a sumar este. 48 más 36 es lo mismo que sumar 50 más 34, que serían 84n, más 36 mayor 84n. Entonces vean que estos de nuevo se van. Y obtengo que 36 es mayor que 0. ¿Eso es cierto? Sí. Entonces, listo, ¿verdad? Siempre se cumple. Entonces vean que ya sabemos que ella es creciente y que converge. ¿Qué pasa si crece y converge? Solo tiene cuota inferior. Al no? revés. Mm.
superior. Vamos a ver, aquí está. Crece, es monótona y convergente. Entonces es creciente y converge. Entonces ve, aquí está la cota. La cota es superior y puede ser igual o incluso de un valor un poquito mayor que esto, ¿verdad? Pero entonces, por lo tanto, por teorema 4, converge. Perdón, es acotada. Por teorema 4 es acotada superiormente. Entonces, listo. Esa es. Pero igual analicemos las demás para saber. Por ejemplo, esta de seno 3n más 2 será monótona. ¿Qué pasa con los senos? ¿Cómo se comportan? Entre 1 y menos 1. Ajá. O sea, ellos oscilan, ¿verdad? Entonces, claramente si oscilan y no van a ser monótonos. No es monótono. Y es precisamente por el seno en particular, ¿verdad? Donde esa descartada. Y luego esta última de acá, que es la raíz de n menos 3 sobre 3. Cuando el n es mayor o igual que 9 para que esté bien definido. ¿Qué pasa ahí? ¿Será creciente? ¿Qué pasa si el n es cada vez más grande? Crece. O sea, ya es muy evidente que crece, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el límite? ¿Cuánto nos da? Infinito. Exacto. Entonces, infinito. Entonces, obviamente no va a ser acotada, ¿verdad? Y listo. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿por qué es que hay infinito límite? Porque vea Ah. que si usted evalúa aquí el Ujú. infinito, ¿verdad? La raíz de infinito va a ser infinito. Y sobre 3, pues sigue siendo infinito. Ah, cierto, que se trabaja con límites al infinito. Ujú. Ok. Bueno, entonces ahí ya analizamos qué es la B. Vamos con esta otra. Dice, sea A sub, bueno, eso era un sub, ¿verdad? A sub n con n en los naturales, una sucesión definida recursivamente, donde A sub 0 es 5 y A sub n más 1 es 11 menos 10 sobre A sub n, considere las siguientes proposiciones. Que es creciente, que es acotado superiormente por 10 y que es convergente. Entonces, aquí lo primero que tenemos que observar es que es recursiva. Como dijimos que tenemos que ir a probar estas cosas. Con inducción. Exactamente. Entonces, vamos a empezar por creciente. ¿Qué tenemos que demostrar para que sea creciente? Para el primer elemento. ¿Cuál sería la desigualdad? 5 es igual a 11 menos 10 sobre A sub n. ¿O no?
Vamos a ver. No tienen que siempre es menor que 11 menos 10 entre a la n. Ajá. O sea, que A sub 0 es menor que A sub 1. O sea, sí, que 5 es menor. Bueno, voy a ponerlo así. Que A sub 0 es menor que el 11 menos 10 sobre A sub n. Entonces 5 es menor a 11 menos 10 sobre la sub 0, que en este caso, ¿verdad? Sería 5. Y entonces esto queda de que 5 es menor a 11 menos 2, que es 9. Y esto es cierto, ¿verdad? Entonces, listo. Ahora la hipótesis de inducción, vamos a suponer cierto. Supongo cierto para n. O sea, voy a suponer que A sub n es menor a A sub n más 1. Y ahora demuestro para n más 1. Entonces, A sub n más 1 es menor a A sub n más 2, que es su sucesor. Entonces, de ahí empecemos. El A sub n más 1 va a estar dado como 11 menos 10 sobre A sub n. Y esto tiene que ser menor a 11 menos 10 sobre A sub n más 1. Si yo vengo y sumo resto a ambos lados 11, me queda menos 10 sobre A sub n menor a menos 10 sobre A sub n. Y ahora tengo ahí unos, perdón, sobre A sub n más 1. Ahora, como los A sub n son positivos, yo voy a empezar a multiplicarlos. O sea, voy a pasar este A sub n del denominador para acá y este para acá, como en cruz. Entonces tengo que menos 10 por A sub n más 1 es menor que menos 10 sobre A sub n. Y luego ya puedo pasar un menos 10 a dividir al otro lado. Entonces vean que me queda A sub n más 1, pero como estoy pasando a dividir algo negativo, la desigualdad se invierte. Entonces ven que estoy llegando a la hipótesis de inducción. Por lo tanto, es cierto. O sea, puedo asumir que ella es creciente. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es creciente? Porque ya demostramos esto de acá, que cualquier término de la forma A sub n más 1 es menor a la sub n más 2, que es su sucesor. Ah, ok. Recuerda que si lo demostramos para el primero y para el sucesivo, ya está listo. Ok, ok. Ahora vamos con la parte de acotada superiormente por 10. Ok. ¿Qué tenemos que demostrar para n igual 0? Sería que el primer término, ¿qué? Estoy diciendo que es acotado superiormente por 10, es menor a 10. Pero el primer término es 5, entonces, listo. Voy con la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción, supongo cierto para n. O sea que la sub n es menor que 10. Y ahora sí, lo demuestro para n más 1. Entonces, ¿qué hay que demostrar?
Profe, no entiendo por qué sustituyó el A sub 0 por 5. Porque el enunciado me lo dice. Vea que el primer elemento A sub 0 es igual a 5. Así está definido. Y luego todos los demás los calcula con esta formulita. O sea, veamos la definición un segundito. Primer elemento en las recursivas siempre se lo tienen que dar. Ahora el A sub 1 lo tiene que ver como 11 menos 10 sobre su anterior, que en este caso es 5. Entonces le queda así, que ya vimos que es 9. Luego para el A sub 2 tienen que hacer exactamente lo mismo. Eso va a ser igual a 11 menos 10 sobre A sub 1. Y así se va con todos. O sea, siempre ocupa el antecesor. Por eso es que siempre le dan el primer término. Ok, estamos demostrando que es acotada superiormente por 10 para el n más 1, ¿qué es lo que voy a ir a demostrar? Que 11 menos 10 sobre A entre AN es menor que 10. Correcto. O sea, esto de aquí. Que sí, como dice usted, es 11 menos 10 sobre A sub n es menor que 10. Entonces vamos a ver, ese 10 lo voy a pasar al otro lado, a restar, y el 10 sobre AN me queda 1 menor a 10 sobre A sub n, que eso sería que la sub n es menor que 10. Pero vean que esta era la hipótesis de inducción. Entonces, ya estamos. Listo. Por lo tanto, es acotada superiormente por 10. Ahora la pregunta es, ¿convergerá? Profe, Ujú. uno siempre, digamos, cuando tiene para n más 1, ¿verdad? Siempre tiene que llegar a la hipótesis de inducción para usted saber que llegó a algo cierto. A la hipótesis de inducción o algo que usted pueda decir que es cierto o algo que pueda decir que es cierto usando la hipótesis de inducción. Pero tiene que ser algo cierto, ya sea evidente a la vista, como en estos casos, ¿verdad? Y que es 5 menor que 10 o algo así, o algo en lo que pueda usar la hipótesis de inducción para que sea verdadero. Entonces, como es una cota superior, siempre tiene que ser mayor. Sí, la cuota tiene que ser mayor, o sea, cualquier término tiene que ser menor a ese valor. Ah, ok, ok. Entonces, si fuera una cota inferior, sería al revés. Exactamente. Ok, ok. Gracias. Con gusto. De hecho, vamos a ver algo. Aquí en acotación era un menor o igual. Vamos a ponerlo bien, para que luego no Profe, una cause. pregunta, ¿usted podría subir un momento para ver lo que escribió en verde ahí? Sí, voy. Gracias. Con gusto. Ok, si ya tenemos que crece y que es acotada superiormente, ¿podremos decir que es convergente? ¿O cómo lo demostramos? Dice que si es creciente y también es acotada superiormente, existe el límite de n al más infinito. De n. Ajá. O sea, tenemos el teoremita 4, ¿verdad? No, mentira, el 5. Ya es creciente y es acotada superiormente, entonces el límite existe y es menor o igual que m, o sea, va a converger. Entonces, listo. Vamos a ver aquí la 3. Ponémosla
Uy. Vamos a ver que esto se devuelva. Ok, aquí en la parte 3, entonces. Por criterio de convergencia monótona, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n existe y es menor o igual a 10, que es la cota, ¿verdad? Entonces converge, ¿verdad? Por lo tanto, pues todas son verdaderas. Y listo. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, ¿puede volverse ya al donde usted hizo como el enunciado 3 para tomar un foto? A este. Ajá. Okay. Bueno, entonces vamos con esta 3. Dice que si yo tengo una sucesión definida recursivamente, como a sub 0, que, bueno, la anterior, ¿verdad? Que a qué valor converge. Vean que ya demostramos que converge, entonces ahora me preguntan a qué valor converge. Para analizar convergencia siempre es el límite, pero ¿alguien se acuerda cuál es el truquito para calcular los límites cuando son recursivas? Yo lo expliqué en el video. Creo que n es igual al límite de n cuando tiende más infinito de a n. Es igual al límite de n cuando tiende más infinito de a n más 1. Correcto, ese está el truquito. Si uno se acuerda de eso, ya se va a acordar de cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo voy a salir de que L es igual al límite cuando n tiende a infinito del a sub n más 1. Entonces, ¿quién es el a sub n más 1? Pues sabemos que es 11 menos 10 sobre la sub n. Como ya sabemos que converge, podemos usar las propiedades, ¿verdad? Del límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 11 es 11. El de 10 también. Puedo restar y me queda aquí el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. ¿Pero quién es esto? L. Ajá. ¿Dónde queda esto de aquí? Entonces, aquí ya sea que homogeneicen y pasen a multiplicar y toda la cosa, o voy a multiplicar por L a ambos lados para que me quede de esta forma. Así quito la fracción, ¿verdad? Entonces, esto es ver que L a la 2 menos 11L más 10 es igual a 0. Y ahí ya me salen dos valores, ¿verdad? 1 por 10 es igual a 11. Entonces, ahí está. ¿Cuál sería en este caso? ¿El 1 o el 10? El 10, ¿Por qué? que sí se definía recursivamente como a sub 0 igual a 5. Exacto. Empiezan 5. Y es creciente, y obviamente no puede ser 1, ¿verdad? Entonces, pues converge a 10. Y listo. Y bien. Profe, ¿cuál teorema era ese? Es que no recuerdo. No, esto no es un teorema, es nada más que yo lo había resuelto en el último ejemplo, si mal no recuerdo, en el video. Pero siempre que usted quiera demostrar calcular el límite para una recursiva es con este truquito.
sea, este es el procedimiento. ¿Listos con eso? Sí, profe. Ok. Vamos con esta 4 y se determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Entonces tenemos que A sub n es igual a 3/4 a la n, es decreciente y acotada inferiormente por 0. Ok, entonces empecemos con eso. Eso será cierto. ¿Qué pasa si volvemos a trabajar esto como una función? No puede ser decreciente porque es mayor a 0. Pero el R ahí, ¿quién es? O la base. 3/4. Ajá, y está entre 0 y 1. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es? Ah, ahí sí es decreciente, creo. Ajá, decreciente. Ahora, si ella es decreciente y se comporta como una exponencial, porque la función como tal se comporta así, ¿qué pasaba con estas? ¿Será acotada? Se ve algo así. Sí, ¿Por qué valor? pues a 0. Ajá. Obviamente esto es por el hecho de que es decreciente y si yo calculo el límite existe, ¿verdad? Vean que si yo le calculo el límite cuando n tiende a infinito, bueno, pongámoselo con x ya que estoy en la función. Es 0. Entonces recuerden que teniendo estas dos, que es monótona y que converge, entonces ella es acotada, en este caso inferiormente por 0. Por el teorema. ¿Y cómo sabe que converge, profe? Porque vea el límite cuando x tiende a infinito es 0. Ah, ok. Ujú. Vamos a ver. Por 0. Y pongámosle el criterio. A ver. Es el 4, ¿verdad? Que ya decrece y converge. Entonces, por teorema 4. Y también por el hecho de que lo analizamos como función, pero la sucesión se comporta igual, ¿verdad? Entonces vean que esto es verdadero. Vamos con la 2. ¿Qué pasa con esa sucesión de coseno? Me dicen que A sub n es igual a 6 menos el coseno de 5n sobre 2 y que es acotada superiormente por 7. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese coseno? Oscila, entonces sería que no. Pero siempre está entre qué valor. Tiene un Ajá. Entonces, esto que voy a poner es cierto. ¿Qué opinan? Sí. Sí. Ujú. Y esto implica que ella está entre 5 y 7. Entonces, ¿qué pasa con lo que me dijeron?
Es verdadero. Exacto, aquí se ve. Bueno, y por último la 3. Ok, dice que es creciente y es acotada superiormente. Podemos ir a ver la decreciente o lo de acotado superiormente. ¿Qué es más fácil, lo de decreciente o el límite? Y tal vez calculando el límite nos ayuda, ¿verdad? ¿Qué pasa si calculamos ese límite? Quedan 4/8. Cerca, le faltó la raíz nada más. Ajá. Otro. 2 raíz de 2. No. Pero Vamos a ver. Voy a sacar el n a la 6, ¿verdad? Entonces me queda el 8 más n a la 3 sobre n a la 6 más 1 sobre n a la 6. Esto va a ser igual a límite cuando n tiende a infinito de 4n a la 2 sobre la raíz cúbica de n a la 6 por la raíz cúbica de 8 más n a la 3 sobre n a la 6 más 1 sobre n a la 6. Esto se me va a simplificar, ¿verdad? Porque son iguales y esto se va para 0. Entonces esto termina siendo igual a 4 sobre la raíz cúbica de 8, que es 4 sobre 2, o sea, 2. ¿Qué pasa si el límite es 2? ¿Ella será acotada superiormente por 2? Si ella converge a 2, ¿está acotada? No. No tiene sentido, ¿verdad? No puede ser acotada por un medio. Tal vez por 2, pero por un medio no. Entonces esto es falso. ¿Estamos claros con esto? sí. Ok. Vamos con la 5. Ok. Entonces con la 5 me piden demostrar el valor de convergencia. ¿Qué tenemos que calcular aquí? ¿Cómo calculamos el valor de convergencia? ¿Qué calculito? El límite cuando n tiende a infinito. Ajá, exactamente. Entonces vamos a ir a calcular otra vez un límite. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n más un tercio menos la raíz de n. Ok, ¿qué pasa si evalúo ese límite? ¿Cuánto nos da? Infinito menos infinito. Ujú. Entonces, ¿cómo hacíamos para trabajarlo? Racionalizando. Ajá. Entonces vamos a racionalizar mediante diferencia de cuadrados. Tenemos n más un tercio más raíz de n sobre la raíz de n más un tercio más la raíz de n. Entonces obtenemos que esto es el límite cuando n tiende a infinito de
la raíz cuadrada de n más 1/3 a la 2 menos la raíz cuadrada de n a la 2 sobre el denominador, que es en la raíz de n más 1/3 más la raíz de n. Ahora vean que si yo saco eso de la raíz, obtengo el límite cuando n tiende a infinito de n más 1/3 menos n sobre la raíz de n más 1/3 más la raíz de n. Entonces estos se me van y me quedo con el límite cuando n tiende a infinito de 1/3 sobre la raíz de n más 1/3 más raíz de n. ¿Y cuánto nos da ese límite? Cero. Pero, Porque es 1/3 sobre infinito, ¿verdad? Entonces, sí, 0. Entonces, por lo tanto, la sub n tiende a 0 cuando el n tiende a infinito, ¿verdad? Ese es su valor de convergencia. Y vamos con el B. ¿Qué tipo de sucesión es esta? Recursiva. Porque me dan el primer término, ¿verdad? Y luego me dan los demás términos en fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos el límite cuando es recursiva? Con inducción. No, eso es para las otras dos, para monotonía y convergencia. Ok. Pero monotonía y cota. Ajá. Pero el límite, el truquito era. Cambiando el BN por un L. Bueno, sí, exacto. O sea que el límite va a ser igual al, bueno, el L es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sub n más 1. Pero entonces el límite es igual, bueno, el L es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3n sobre 5n más 2 por Bn. Y ahora sí, L es igual, como estamos suponiendo que va a converger, puedo separar, ¿verdad? Por las propiedades, el límite de 3n sobre 5n más 2 por el límite de Bn. Entonces, ¿cuánto da este primer límite? De 3n sobre 5n más 2 cuando n tiende a infinito. 3/5. 3/5. Y el límite cuando n tiende a infinito de b sub n, dijimos que era L, ¿verdad? Porque obviamente es lo mismo. Bueno, este era el Bn. El b sub n más 1 si ya estoy hablando de infinito. Entonces aquí nada más voy a pasar a restar esto. Y obtengo que 1 menos 3/5 serían 2/5 de L es igual a 0. El 2/5 lo paso a dividir y por ende L es 0. Entonces vean que por lo tanto el b sub n también tiende a 0. Ambos tienden a 0. Y listo. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, con ustedes hice la clase un poquito más rápido, a diferencia del otro grupo. Entonces, para dejarlos igual, vamos a quedar hasta aquí. Vean que quedan como 4 ejercicios. Entonces, si ustedes quieren, los trabajan. Igual yo los voy a hacer en la otra clase para revisar. Y si no, pues siguen con la lista, ¿verdad? Vean que en esta parte lo importante es como saber bien las definiciones y qué ir a hacer en cada caso. Es como un poco ya mecánico después de cierto punto cuando uno ya sabe qué hacer, ¿verdad? En cada cosa. Profe, ¿y cuándo tendríamos la otra clase? Esta misma semana, el jueves. Ok. Sí, porque hoy es lunes y sí, no es feriado ni nada, ¿verdad? No. No hay feriados. Sí. Entonces, sí, como ya llevamos una horita,
para que no sea muy larga la clase. Entonces, sí, nos vemos el jueves a las 11, ¿verdad? Igual recuerden que mañana hay consulta. Ahora estaba viendo la evaluación, la autoevaluación, perdón, y hay unos ejercicios, vienen como que el solucionario viene un poco desordenado. Entonces y hay unas que no vienen, y de por sí es enorme. Entonces yo les recomendaría como que trabajen con el mismo solucionario en el sentido para que lleven como ese orden y puedan ir revisando, porque si no, pues, se hace un enredo, ¿verdad? Para que sea más cómodo para ustedes. Y la otra cosa es que ya el quiz 1, el miércoles tuvimos reunión y ya están las notas con las, digamos que reclamos ya hechos, o sea, ya modificados. Entonces, si observan, hay unas cuantas personas que obviamente eso les ayudó para que estén conscientes de eso. Y sí, yo creo que eso es lo que les tengo que decir por el momento. Igual, pues sigan trabajando con esa práctica, ¿verdad? Es obvio que les van a salir desarrollos limitados y puede ser inducción o algo parecido a esto en desarrollo, entonces practiquen ahí bastante la escritura de esos detallitos, ¿verdad? Y en selección única yo esperaría que les salga algo parecido a lo que estamos haciendo acá. La práctica ya está en mediación por si la quieren seguir y si no, pues la seguimos el jueves. Profe, una duda. ¿Qué entra en el tercer quiz? Desarrollos limitados y inducción y sucesiones. O sea, todo lo que estamos viendo ahorita. Correcto, sí. Ok. Profe, ¿te puedo devolver un toquecito al primer ejercicio en la parte 3, por favor? Vamos a hacerlo en grande. Acá. Es que tengo apuntado que por criterio de convergencia monótono el límite de n tiende a infinito. No sé dónde está esa parte. Creo que me perdí. Vamos a ver por el... ¿Era la No, 1? era en el 2, perdón. Ah, sí, la tercera parte. Esa. Ajá. Sí, porque Gracias. ya teníamos que crece y que es acotada superiormente, entonces sí, Ok, gracias. con gusto. Bueno, muchachos, entonces que pasen bonita tarde. Recuerden mañana consulta de 8 a 12 por WhatsApp y si ocupan un Zoom, pues me escriben, ¿verdad? Y lo abrimos. Y ahí estén practicando nada más. Profe, ya por último, sería inducción y sucesiones hasta el tema final, ya último, ¿qué era? Sucesiones recursivas, todo. Sí, o sea, esta presentación y de lo que había quedado al anterior, de que fue que no dio tiempo, ¿verdad? Los desarrollos limitados. Está bien. Bueno, entonces que pasen bonita tarde. Nos vemos. Igualmente, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. No, con gusto.